Bueno, el tema de la charla de este mes, bueno, yo la he querido dedicar a la posibilidad, a estudiar, analizar y ver cuál es la posibilidad de que ocurra un gran impacto sobre la Tierra que diera el traste con la vida humana. Naturalmente con la vida, la Tierra ni se inmutaría, o prácticamente no pasaría nada, no le pasaría nada, pero la vida en la Tierra, en su delicadísimo equilibrio, sí pudiera verse afectado. ¿Sería posible, por tanto, que ocurriera un gran impacto en la actualidad? Esto que habéis visto, naturalmente, son trozos de película, no ha ocurrido, pero catástrofes como esta, e incluso muchísimo peor, muchísimo más grave, sí han ocurrido sobre la Tierra. Ahora vamos a ver algunas. Entonces, tampoco estamos demasiado lejos, ¿no? Ni no estamos demasiado alejados de que pudiera de alguna forma ocurrir de nuevo, ¿no? De todas formas, vamos a analizar qué es lo que tenemos, qué es lo que contamos, y al final pues concluimos si realmente qué pensamos, si es posible que ocurra o que no ocurra. Si nos pudiéramos dar un paseíto por el sistema solar, pues nos daríamos cuenta enseguida de que todos los planetas rocosos están dañados, están con unas cicatrices enormes. Aquí vemos, por ejemplo, Mercurio, que está totalmente acribillado. Estos son cráteres, todo lo que veis aquí son cráteres de impacto. Todas esas estructuras circulares con un puntito en medio son todos cráteres de impacto. Veis en la fotografía de la derecha, pues Mercurio está totalmente acribillado, una superficie muy similar a la de la Luna. Si miramos Venus es muy difícil de observar porque la capa de nube que tiene es enorme, pero las sondas que han aterrizado allí, que han durado, como quien dice, 10 minutos por la intensa lluvia de ácido sulfúrico que tiene, pero las cámaras han podido captar también cráteres de impacto, incluso en lo que es la superficie de Venus. Si observamos Marte, pues igualmente Marte está también acribillado a cráteres, ¿no? Todo eso son estructuras de impacto, de haber chocado un objeto contra Marte. Pero es que si nos fijamos también en los pequeños satélites de Marte, Phobos y Deimos, observamos que los pobres, por pequeños que sean, pues tienen unos pocos de kilómetros de diámetro, no son demasiado grandes, tampoco se escapan de tener cráteres. Fijaos, por ejemplo, Phobos, el enorme cráter de impacto que tiene, que bueno, eso lo podía haber partido por la mitad perfectamente. Y por supuesto Deimos tiene también sus pequeños cráteres. Seguimos nuestro viaje alrededor del Sol, nos estamos alejando del Sol. Júpiter es un planeta gaseoso, entonces las señales de impacto pues no se quedan. O sí. Luego vamos a ver una transparencia, vamos a ver una diapositiva en la que también han aparecido restos de impacto en Júpiter. Os parecerá increíble, pero ahora lo vamos a ver. Sin embargo, si observamos cualquiera, he puesto solamente Europa, pero si observamos cualquiera de sus lunas, observamos cualquiera de sus satélites, pues observamos también estructuras de impacto, cráteres de impacto. Seguimos nuestro viaje. Saturno, al igual que Júpiter, Saturno es gaseoso, con lo cual las estructuras de impacto, los impactos no se quedan registrados en la superficie rocosa, pero lo mismo, si observamos sus satélites, Mimas, Penélope, Iapetus, todos están acribillados podríamos decir acribillados a balazos, acribillados a impactos de meteoritos. Fijaos que incluso los asteroides, que son el gran protagonista de esta charla, y a los que tanto en principio deberíamos de temer, también han sido objeto de impacto, o sea, y los propios asteroides se libran de los impactos. Por supuesto, nuestra querida Luna, pues no tenemos más que echar un vistazo con unos simples prismáticos y le podemos observar infinidad de estructuras de impacto. Y además esas estructuras de impacto parecía que ya habían dejado de formarse esos cráteres de impacto, pero un vídeo captado en septiembre del año pasado, precisamente por un compañero de aquí de Sevilla, José María Madiedo, descubrió un nuevo cráter de impacto. Un objeto de aproximadamente 1 metro de diámetro impactó en la superficie de la Luna,
Pero además esto es un acontecimiento verdaderamente histórico porque además de, bueno, previamente se había detectado con una cámara de vigilancia, se había detectado el impacto. Fijaros donde señala la flecha el impacto. Esta es la superficie no iluminada, la superficie que está en sombra de la Luna, y fijaos el enorme impacto, uno de los impactos más grandes que se han registrado en la Luna. Lo pongo otra vez porque la verdad es muy curioso. Dura aproximadamente 8 o 9 segundos el destello. Eso es el objeto que ha impactado. Recordad que es un objeto de 1 metro aproximadamente. Ha fundido todo el material que tiene a su alrededor debido a la enorme velocidad que tiene, y ha provocado el cráter que José María Madiedo, el compañero que captó esta imagen, se lo comunicó a la NASA, y la NASA, a través de un satélite que tiene en órbita, hace aproximadamente un mes, ha conseguido detectar el cráter en la Luna. El cráter que se ha formado, el nuevo cráter que se ha formado en la Luna, mide aproximadamente unos 40 metros, y la velocidad de impacto, atención, esto es lo más interesante, y vamos ya entrando en el tema, la velocidad de impacto es de 61.000 kilómetros por hora. Una velocidad inimaginable, no puedo hacer ninguna referencia a nada de la Tierra, o sea, es una velocidad 61.000 kilómetros por hora, pues bueno, es una barbaridad, ¿no? La velocidad con la que impactan los cuerpos. Bueno, este es parte del proyecto. José María Madiedo tiene instalado el proyecto Midas, que está vigilando permanentemente la superficie oscura de la parte no iluminada de la Luna, precisamente para vigilar, para descubrir este tipo de objetos. Tenéis acceso a la página web, podéis ver, no ha sido el único impacto, él ha registrado varios impactos, pero sí ha sido la primera vez que se ha registrado el impacto y posteriormente se ha visto el cráter. Y bueno, y en nuestra querida Tierra, la he dejado para el final, naturalmente, pues somos los protagonistas. ¿Dónde están los cráteres de impacto? Porque hemos visto que todos los planetas rocosos han sufrido millones de impactos, han estado siempre sometidos a una intensa lluvia de meteoritos. La Tierra tiene cráteres de impacto, bueno, tiene muy poquitos, pero no porque no haya sido acribillada durante toda la vida desde casi que se formó. Lo que pasa es que la Tierra, creo que ya lo estáis imaginando, el 70% de la Tierra es agua. Los cráteres, los meteoritos que caigan en el agua no dejan ningún tipo de señal. Y además la Tierra es un planeta vivo, está continuamente en evolución, la tectónica de placas está moviendo continuamente toda la corteza terrestre, la vegetación, los animales, en fin. La Tierra está continuamente cambiando, de tal forma que se han borrado todas las huellas de impacto, todos los cráteres de impacto, o la gran mayoría de los cráteres de impacto se han borrado de la Tierra. Pero aún así todavía hay cráteres de impacto. Hay aproximadamente 176 descubiertos, ¿vale? Están, ya os digo, ahora vamos a ver algunos, pero están los pobres muy, muy deteriorados. Fijaos la cantidad de impacto que hay en Norteamérica. En España creo recordar que había, por Cataluña creo que había un cráter de impacto, pero era prácticamente, no se podía distinguir de lo que es el entorno, ¿no? En fin, Australia, en total 176, pero ya digo, la Tierra ha sufrido el mismo bombardeo o más que la Luna, puesto que la Tierra es más grande y por lo tanto un objetivo más fácil de alcanzar. Sin duda el cráter más característico que hay en la Tierra es el cráter Barringer, está en Arizona. Y fijaos pues, qué nuevo es todo lo que estamos hablando, que hasta hace, yo creo que aproximadamente unos 50 años no se estaba seguro si eso era una estructura de impacto o era una caldera volcánica. Hasta que se pusieron a buscar un mineral que únicamente se forma a unas presiones elevadísimas, que se llama coesita, que únicamente está a los alrededores de sitios que han sufrido pues este tipo de fenómeno tan violento. Es una especie de cuarzo muy, 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 muy concentrado, muy, muy aplastado, y bueno, en el momento que encontraron coesita todo alrededor del cráter, pues bueno, se dedujo que podía ser realmente no una caldera volcánica, sino realmente los restos de un impacto. Efectivamente es un cráter que se formó hace 50.000 años, es reciente. Aquí tenemos que cambiar un poco el chip de las distancias y del tiempo. 50.000 años en términos astronómicos es nada. Este cráter se formó ayer, como quien dice, ¿no? Y estuvo originado por un objeto de unos 50 metros de diámetro aproximadamente. Fijaos, un objeto de 50 metros
ha provocado un cráter de más de 1000 metros, casi 1 kilómetro, más de 1 kilómetro de diámetro. La energía, lo estoy repitiendo continuamente a lo largo de la charla, la energía que estamos manejando en este tipo de acontecimientos es brutal. ¿Cómo puede un asteroide tan solo de 50 metros de diámetro provocar un cráter tan grande? Pues veremos ejemplos mucho más crueles, digamos. Hay más cráteres. Este es una fotografía. Lo que pasa es que este cráter está sumergido en una fotografía especial, no una fotografía directa a través del satélite. Y este cráter es uno de los más interesantes, porque parece ser que, bueno, ocurrió hace 65 millones de años, y parece que ese es el cráter que produjo el meteorito que acabó con los dinosaurios. No sé si conoceréis el tema. Pues hace unos 65 millones de años se produjo una gran explosión, un objeto de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, pues impactó, esto está cerca de México, por allá por el Yucatán, impactó contra la Tierra y bueno, provocó la extinción de casi la mitad de las especies que habían en la Tierra. Una extinción bastante importante. Pero lo más importante, es importantísimo realmente, es que acabó con todos los dinosaurios. Pero curiosidades de la vida, eso que tanto estamos temiendo que pueda ocurrir, que es un impacto que pueda acabar con la vida en la Tierra, curiosamente nos permitió evolucionar a la raza humana. Si os fijáis, este es un ejemplo de cuál era la fauna que había hace 65 millones de años. Los típicos dinosaurios, ¿no? Todos los grandotes, los tiranosaurios, etcétera. Pero si os fijáis aquí en la fotografía, hay una especie de... Yo no me acuerdo cómo se llama, si hay alguien que lo conozca, pero una especie de ratilla. Es un mamífero. En la época de los dinosaurios ya había mamíferos. Lo que pasa es que, claro, la especie dominante, súper dominante, eran los dinosaurios. Los mamíferos, los pobres, eran de ambientes nocturnos, vivían en madrigueras, no podían salir porque los dinosaurios, naturalmente, los tenían totalmente... tenían que esconderse, ¿no? Porque si no se los comían. Con la caída de este meteorito y al extinguirse los dinosaurios, los mamíferos empezaron a evolucionar y han dado lugar a lo que hoy somos la raza humana. O sea que, bueno, un asteroide y un impacto con escala a nivel planetario posibilitó la evolución de la raza humana. Bueno, este impacto pues fue brutal, pero han habido extinciones muchísimo mayores de la de hace 65 millones de años. Han habido una extinción provocada también por la colisión con un meteorito del 90% de las especies vivas. Eso ocurrió hace, creo que eran unos 200 millones de años aproximadamente. O sea que los impactos grandes, los impactos catastróficos a escala global se han ido repitiendo a lo largo de la historia de la Tierra. Ocurrió hace 65 millones de años, no se conoce un impacto de estas características posterior hasta la actualidad. Aquí hay otras estructuras de impacto, veis que están todas muy deterioradas, por lo que os he comentado antes, ¿no? El agua, la lluvia, las tectónicas de placas, la vegetación, todo hace que todas las estructuras de impacto vayan desapareciendo con el tiempo. Bueno, ¿y por qué tanto? ¿De dónde viene el tema de tantísimo impacto, tantísimos choques y tantísimas cicatrices, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que remontar un tiempo atrás, nos tenemos que remontar nada más y nada menos que al origen del sistema solar, para entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede estar pasando en la actualidad. No se está muy seguro de cómo se formó el sistema solar, pero sí una de las teorías que tiene más adeptos es que se formó a partir de un disco de materia que empezó a girar en torno a su centro. Posiblemente, bueno, eso ya es mucha teoría, posiblemente estos restos de materia que estaban en el cielo, en el universo, posiblemente provenieran de la explosión de una supernova, y esos restos se fueron concentrando en torno a un centro, empezaron a girar en torno al centro de masa, empezó a formarse el Sol en el centro,
y alrededor empezó a girar cada vez más rápido porque este disco de materia empezó a hacerse cada vez más pequeño. A medida que se hace más pequeño, por el principio de la energía se va haciendo cada vez más veloz el momento angular. La velocidad de giro era cada vez mayor. Las partículas en un principio empezaron a adherirse por fuerzas electrostáticas, empezaron a pegarse por fuerzas electrostáticas poco a poco, a medida que se conseguían masas grandes. La gravedad era la que atraía cada vez más los cuerpos, de tal forma que se fueron formando poquito a poco, se fueron formando planetesimales, que se llaman. En un principio habían 100 o 120 planetesimales, pero fueron colisionando entre ellos, formando los planetas que actualmente forman el sistema solar. Es decir, que esto de los impactos no es una cosa nueva, no es una cosa que pasara un momento, sino que durante aproximadamente 3.000 millones de años, ahí es poco, de los 4.500 millones que tiene el sistema solar, los impactos han sido la orden del día. La materia que estaba girando en torno al Sol se ha ido poquito a poco cayendo sobre los planetas, impactando sobre los planetas. De ahí están los cráteres que estamos viendo, que hemos visto en todos los planetas, hasta dar lugar al sistema solar que actualmente tenemos. El tema es que todavía hay escombros. Igual que cuando una obra se termina, quedan escombros de ladrillo, quedan escombros, quedan restos de la obra, pues lo mismo del sistema solar, todavía quedan escombros, quedan ladrillitos, quedan partículas que están continuamente cayendo sobre la Tierra. Es decir, que esto de los impactos no ha terminado todavía. Naturalmente ha disminuido muchísimo. Durante 3.500 millones de años aproximadamente, los impactos han sido terribles. Las velocidades que se manejaban provocaban la fusión literal de los cuerpos que chocaban. Hubo un impacto muy característico en la Tierra hace aproximadamente 3.000 millones de años, 3.500 millones de años, no lo recuerdo muy bien, pero vamos, 500 millones de años más o menos, tampoco. En el que la Tierra chocó, o un cuerpo del tamaño de Marte aproximadamente chocó contra la Tierra, chocó en un ángulo tal que le desgajó un trozo de la Tierra mezclado con el planeta similar a Marte, que bueno, le han puesto nombre, se llamaba Cea. Le arrancó un trozo y todo a la Tierra, un trozo grande. Este trozo quedó girando en torno a la Tierra y ha dado lugar a lo que hoy es la Luna. O sea que nuestra vecina, nuestra querida Luna, se ha formado como consecuencia de un terrible impacto. Además, un impacto, ese impacto contra un planeta, porque ya era prácticamente un planetesimal que era prácticamente del tamaño de Marte, literalmente fundió la corteza terrestre. El impacto fue tan violento que ambos cuerpos se fundieron. Bueno, el trozo saltó fuera al espacio. Y durante varios millones de años la Tierra estuvo pues como lava, estuvo ardiendo, hasta que poco a poco se fue enfriando. Bueno, los mares que ya existían se evaporaron por completo, se quedaron en la atmósfera, y con el tiempo la Tierra se fue enfriando, esos mares volvieron otra vez, el agua volvió a licuar, y empezaron en una lluvia que duró 10, 15 o 20.000 años sin parar, hasta que se volvieron otra vez a formar los mares. Es decir, el impacto fue terrible, y no ha sido el único. O sea, han habido muchísimos más impactos a lo largo de la historia. ¿Qué consecuencias tendría un impacto de un cuerpo? Bueno, en este caso ahí en la diapositiva he puesto unos 500 kilómetros. Bueno, el impacto de un cuerpo de 500 kilómetros podemos olvidarnos prácticamente de la vida en la Tierra. Las consecuencias serían inmediatas. La Tierra literalmente se evaporaría, perdón, no la Tierra, la superficie de la Tierra. La roca se convertiría en vapor de roca. La onda de choque de este vapor de roca daría la vuelta por completo a la Tierra pues, se incendiaría por completo, se convertiría en una bola de fuego. Lo mismo que ocurrió cuando chocó con la Luna, o por lo que fue después la Luna. Pero quizás reduciéndonos a una escala un poquito menores, porque tampoco las posibilidades de estos impactos, de este tipo de impactos, son muchísimo menores, si no nulas. El tamaño crítico para que un cuerpo pueda provocar daños a escala planetaria es de aproximadamente 1 kilómetro. Ese es el tamaño límite
digamos, a partir del cual el cuerpo también, naturalmente, dependiendo del material del que esté hecho el cuerpo, si no es lo mismo que sea roca o que sea hierro, o bien las velocidades. No es lo mismo que sumar velocidades que restarlas, no es lo mismo que la Tierra y el cuerpo choquen, con lo cual las velocidades se sumen a que el cuerpo alcance la Tierra por detrás. Pero aproximadamente en torno al kilómetro se considera que el cuerpo puede provocar ya daños a nivel planetario. ¿Qué daños serían estos? Porque estamos hablando de un cuerpo, pues bueno, quiera que no, son mil metros, ¿verdad? Que tampoco es la cosa más grande del mundo, ¿no? Es un cuerpo relativamente pequeño. Sin embargo, lo que estaba comentando, la velocidad de impacto genera una cantidad de energía que, bueno, en el caso de un cuerpo de 1 kilómetro, provocaría una serie de cambios en la atmósfera de la Tierra. En el momento que, la atmósfera de la Tierra se cubriría por todo el polvo que se levanta. En el momento que se cubre el cielo, las plantas dejan de hacer la fotosíntesis. En el momento que las plantas dejan de hacer la fotosíntesis, pues ya la cadena trófica se rompe y puede ocurrir una auténtica desgracia, ¿no? El principal problema precisamente es ese, que el impacto de un asteroide de este tamaño, de más de 1 kilómetro, pues provoca unas densas nubes que impiden la entrada del Sol en la Tierra. Inmediatamente la cadena de acontecimientos ya provoca no la extinción de la vida, sería complicado, pero sí un retroceso en la escala evolutiva. Bueno, fijaros, es curioso porque, bueno, los impactos no serán tan terribles, pero anualmente caen en la Tierra entre 3 y 10 millones de toneladas de material del espacio exterior, material interplanetario que se llama. Es muchísimo. Lo que pasa es que la mayoría cae en forma de, bueno, casi polvo, de asteroides, restos de cometas, etcétera, etcétera. Pero fijaos qué cantidad tan enorme de material anualmente. Lo habréis visto todo en el cielo, si habéis visto alguna vez las Perseidas, o habéis ido a ver alguna lluvia digo las Perseidas porque suele ser la lluvia de meteoros más típica, ¿no? Porque es en verano. Veis estas trazas que dejan las partículas que hay en el espacio interplanetario, que al chocarse con la Tierra pues se incendia, ¿no? La Tierra tiene una ventaja enorme frente a otros planetas, y es que tiene una atmósfera que, por pequeñita que ésta sea, nos libra de muchísimos impactos, afortunadamente. Impactos se producen, e incluso hay registrados cometas impactando contra el Sol. Desde la cámara SOHO se observan perfectamente, veis ahí los cometas cayendo en el Sol. Eso, bueno, si cualquiera de estos 2 cometillas hubiese caído sobre la Tierra, las consecuencias hubieran sido bastante catastróficas. Es curioso el impacto. También hay, ya os digo, muchísimos vídeos en internet sobre caída de trozos de roca. Algunos son verdaderamente espectaculares. La atmósfera desintegra casi por completo el cuerpo que entra. Como veis, en este caso, pues lo ha desmenuzado en 1000 pedazos, y prácticamente son muy pocas la roca que puede llegar al suelo. Este es especialmente impresionante, pues fijaos qué maravilla el cuerpo que entra en la atmósfera se ralentiza muchísimo. La atmósfera prácticamente lo para en el aire, de tal forma que cuando termina de arder, por el roce con las partículas de la atmósfera, por el aire, cuando termina de arder, el cuerpo cae a plomo, no cae produciendo un impacto. Es como si tirásemos una piedra desde un avión, exactamente igual. Solo los asteroides, solo los cuerpos o los objetos de mayor tamaño son capaces de, esto que hemos estado hablando, de 1 kilómetro o más, les da igual la atmósfera, o sea, no le produce ningún tipo de ralentización, y caen a plomo sobre la Tierra. Pero el 99% de todo este material cae
sobre la tierra, parándose, frenándose muchísimo, y luego lo que caen son polvo o piedrecitas pequeñas o restos pequeños. Fijaos que ya os digo, hay muchísimo de esto, es curioso verlo por internet porque hay muchísimas cámaras que registran. Esa es la luminosidad que ha provocado. Bueno, no tenemos que irnos muy lejos, esto está en Madrid, esto no hace mucho, hace 3 o 4 años. Estaban los turistas ahí que si se hacen la foto, que si no, y realmente la bola era espectacular, incluso con una explosión y fragmentación del cuerpo. Normalmente se suelen recoger fragmentos, tiene que ser gente, hombre, son gente experta las que se dedican a este tipo de... Hay muchísimos vídeos, yo he recogido algunos. De los más interesantes. Veis que ahí hay fragmentación incluso, y ahí es lógico, es normal que se produzcan explosiones, pero todos estos meteoritos que están cayendo son de reducido tamaño, son de torno a 5, 6 metros, 7 metros. Recordad que nuestro límite está en 1 kilómetro, y de esto ya os digo que caen millones de toneladas al año. En Valencia hubo no hace mucho también otro meteoro. Este se asusta y echa la cámara al suelo casi. Tiene que impresionar, la verdad que tiene que impresionar estar tan tranquilo y verte de repente ese bólido. Yo estoy deseando verlo, la verdad, nunca he visto y no me importaría verlo. Es una simple aclaración, bueno, para conocer términos y la diferencia entre meteoroide, meteoro y meteorito. El meteoroide es el cuerpo que está en el espacio y está potencialmente peligroso, digamos, que puede entrar en la atmósfera de la Tierra y puede caer a la Tierra. Eso se denomina meteoroide, puede ser un cometa o un asteroide. El meteoro es el fenómeno luminoso que vemos cuando ese objeto entra en la atmósfera y por fricción se incendia y produce luces, explosiones y fragmentaciones. Y meteorito lo llamamos ya cuando ese objeto que ha entrado en la atmósfera era lo suficientemente grande como para poder llegar hasta la Tierra. Entonces, cuando lo podemos coger con la mano, entonces cuando podemos hablar de meteoritos. No existen meteoritos dando vueltas en torno habrá el objeto que sea, serán cometas o serán asteroides, pero no son meteoritos. Meteoritos cuando lo podemos coger con la mano. Grandes impactos en la actualidad. Poquitos, muy poquitos, prácticamente uno. Y ocurrió hace ya bastante tiempo, en época, vamos a referirnos ya a época del sistema solar, en 1908, pues ayer mismo, a última hora. Es un gran enigma, yo no sé si lo habréis escuchado, el fenómeno o el caso Tunguska. Ocurrió el 30 de junio de 1908 en todo el medio de la Siberia de Rusia, en un lugar inaccesible. Creo que tardaron 10 años en llegar allí la primera expedición, pero bueno, allí lo que se escuchó fue una enorme explosión. Se registraron ondas sísmicas por alrededor de todo el globo terráqueo. Se produjeron noches blancas debido a la ionización de la atmósfera por la entrada de ese cuerpo. Se detectaron incluso perturbaciones del campo magnético a 900 kilómetros de distancia. O sea, allí había caído algo realmente grande, ¿no? Y además se habló que podía ser que podía ser un meteorito, y además un meteorito de metal, de hierro, de níquel, de cobalto, de cobre, con lo cual el primero que organizó una expedición fue para intentar explotar el meteorito. Porque eso era una auténtica mina. Se pensaba que aquello pues, podía medir muchísimos kilómetros era enorme, ¿no? Por lo cual se pensaba que allí había una mina. Ya os digo, yo creo que tardaron unos 10 años en llegar. El acceso, estamos hablando de principios del siglo 1908, el acceso era muy difícil en medio de la Siberia, de la estepa rusa. Y bueno, cuando llegaron allí los primeros, que la verdad, bueno, la aventura fue terrible. Se cuentan pues cosas, barbaridades, ¿no? De lo mal que lo pasaron las criaturas. Pero bueno, una vez que llegaron, se encontraron pues con lo que veis, ¿no? Todos los árboles tumbados, todo en torno a un centro común, de forma radial, y poco más.
No encontraron nada más, no encontraron lo que ellos iban buscando, que era un meteorito, un gran meteorito que estuviera allí en el fondo de un cráter. No apareció cráter, no apareció meteorito y no ha aparecido absolutamente nada hasta el verano del año pasado, que ha sido la última expedición. Hay una expedición, los italianos suelen tener mucha afición a ir por allí prácticamente todos los veranos, y todavía nadie ha encontrado nada de lo que cayó en Tunguska. Es un auténtico misterio. Se piensa, es posible que fuese un cometa de aproximadamente, fijaos, 80 metros, que tampoco es ridículo, un tamaño ridículo en comparación con las consecuencias que ha tenido. Entonces parece que fue un cometa que explotó por diferencia de temperatura y de presión justo antes de tocar con el suelo, por lo cual produjo toda esta caída de árboles de forma radial. Bueno, han estado durante prácticamente un siglo haciendo expediciones, drenando los acuíferos, y allí no han encontrado absolutamente nada. Ha sido el último gran impacto registrado. No hay noticias de que haya habido ningún otro gran impacto en los últimos siglos, ¿no? Hasta el verano de 1994, ya os digo, prácticamente ayer, incluso en términos de la Tierra, ¿no?, en términos humanos, cuando ocurrió un acontecimiento que ya cambió, esto ha sido un acontecimiento histórico, cambió ya la perspectiva. Hasta este año, fijaos, estamos hablando del año 1994, no estamos hablando de mucho más atrás, un poquito después de la Expo del 92. Y fue a raíz del impacto de un cometa contra la superficie de Júpiter que tanto los investigadores como los políticos, como, en fin, la comunidad internacional se percató de que esto de los impactos podía ser serio. De hecho, después de que se viera el impacto del Schumacher-Levy 9 sobre la superficie de Júpiter, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, yo creo que era Bill Clinton por aquella época, dijo, bueno, ¿y esto es posible que ocurra en la Tierra? Le contestaron, pues sí, es viable porque se trata de un cometa que puede impactar perfectamente. Y a raíz de aquí, ya os digo, programas de categorización, programas de búsqueda, programas de identificación, programas de cálculos de órbitas, satélites al espacio, satélites a contactar con los asteroides y a contactar en el espacio con los cometas. En fin, fue el año 1994, insisto, es curioso que fue prácticamente hace nada, ¿no? Bueno, el impacto del Schumacher era un geólogo aficionado a la astronomía, iba para astronauta, estuvo a punto de ir a la Luna en una de las misiones, pero un problema de riñón pues se lo impidió, y total, bueno, se dedicó junto con su compañero Levy a buscar cometas y a buscar asteroides peligrosos, y a demostrar precisamente eso. Se dedicó su carrera o su tiempo a buscar planetas, a buscar cometas y asteroides, y a demostrar que era posible un impacto contra la Tierra. Y fijaos que fue testigo directo de que lo que él decía era realidad, es decir, los impactos sobre los planetas era todavía posible, que no era una cosa del pasado únicamente. Bueno, el impacto, antes os comenté que los planetas gaseosos difícilmente le podían dejar un impacto los asteroides. Sin embargo, ya digo, cambió todos los conceptos. Estos puntos de aquí son impactos. El cometa se desintegró porque pasaba muy cerca de Júpiter, y la enorme gravedad de Júpiter lo que hizo fue desintegrarlo en 20 y tantos trozos, y uno a uno fueron cayendo sobre la superficie de Júpiter. Estuvieron expectantes en directo, muchísimos investigadores decían que ahí no iba a pasar nada, que Júpiter, con el diámetro que tiene, cómo se iba a inmutar siquiera por el impacto de un simple trozo de roca que puede tener 20 o 30 metros perfectamente. Entonces había científicos que decían que no, que allí no pasaba nada, que no iba a pasar nada y que no se iba a ver nada. Sin embargo, otros que decían que sí. Pues Schumacher, que decía que sí, que aquello iba a ser un choque violento, y efectivamente tenía razón. Fijaos las cicatrices que dejaron, y fueron cicatrices que duraron varias semanas en la superficie del planeta. Pues a raíz de ahí, fijaos, observatorios terrestres, las NEO, NEAR, NASA, Lincoln, todos dedicados a la búsqueda, catalogación, caracterización y cálculo de la órbita de objetos potencialmente peligrosos, de objetos cercanos a la Tierra. Incluso misiones espaciales, todas estas, la Stardust, por ejemplo, que fue a un cometa
se puso detrás del cometa, llevaba una especie de gel, se puso detrás del cometa y lo que quería era que las partículas del cometa se quedaran metidas dentro del gel y luego traerlo a la Tierra. La misión fue un éxito y consiguieron partículas cometarias, se la trajo las tardas a la Tierra. En fin, bueno, la famosa Rosetta que acaba de comentar ahora mismo Paco, pues también es uno de este tipo. ¿Qué se está buscando? Se están buscando lo que se denominan NEOs. Se buscan y se están catalogando los objetos que pasan, principalmente asteroides y cometas, naturalmente, que pasan muy cerca de la Tierra. Y de los NEOs, lo que más interesan son los asteroides potencialmente peligrosos, los PHA en inglés. Esos son los más peligrosos, que pasan a menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra. Os digo lo de antes, 7,5 millones de kilómetros no es nada. A nosotros nos puede sonar una barbaridad de distancia, pero un error mínimo en el cálculo de la órbita de uno de estos asteroides puede provocar una desviación en su órbita de millones de kilómetros. Entonces, esto es un margen de seguridad, 7,5 millones, y que sea superior a 250 metros. Recordad que el límite máximo de destrucción, el límite de destrucción ya a escala planetaria era 1 kilómetro. El principal programa, el programa más famoso, más completo, es el que tiene la NASA, el programa Near Earth Objects, se encarga de detectar, rastrear, caracterizar los objetos potencialmente peligrosos. Es decir, buscando todos los objetos que se pueden acercar a la Tierra y en su caso puedan impactar, ¿no? Se trata básicamente de calcular su órbita. Esto es un ejemplo cualquiera. Se trata de observar, determinar y afinar en todo lo posible en la órbita de los asteroides potencialmente peligrosos. Fijaos que ya, ahora vamos a ver la estadística mejor, pero se ha descubierto ya, mediante una estimación que se ha hecho previamente, se ha descubierto ya el 90% de los NEOs de más de 1 kilómetro. Es decir, estamos en una etapa muy avanzada. Se ha descubierto ya casi el 100%, estamos en el 90%, de los que hemos dicho que son especialmente peligrosos, los que destruirían la vida por completo casi en la Tierra. Y ahora están en la búsqueda, intentando llegar, no sé exactamente por qué porcentaje va, pero su objetivo es alcanzar el 90%, que ya se considera un número seguro, una cantidad segura, de en torno a los 140 metros. En eso están todas, y estas son todas las misiones entre telescopios terrestres y telescopios y sondas espaciales. ¿Veis? Lo que decía, a partir del año 95, que cuando impactó el Chomekil Levy 9 contra Júpiter, pues fijaos, eso se llama asustarse realmente. Eso se llama, no voy a decir otra palabra, pero va a ser más sonante, Fijaos la cantidad de cuerpos potencialmente peligrosos que se han ido descubriendo. Hay actualmente catalogados 11.696 cuerpos. La mayoría son asteroides, creo que 11.600 son asteroides, los otros son cometas. 863, de los cuales son más de 1 kilómetro, y 1.500 son del tipo PHA, que son asteroides que se acercan muchísimo a la Tierra, asteroides potencialmente peligrosos. Hay muchísimo trabajo ya hecho, pero todavía queda algo por hacer. También se han descubierto los que, estos son los grandes, los asteroides grandes. Fijaos que hubo un pico y después ya, cada vez cuesta más trabajo. Invirtiendo el doble de tiempo se encuentra muchísimo menos, porque naturalmente ya se han encontrado la mayoría. Bueno, y nosotros, aquí también tenemos nosotros muchas cosas que decir, los aficionados a la astronomía. Hay muchísimos aficionados a la astronomía que se dedican al cálculo de órbita o a participar con sus datos en el cálculo de la órbita de los asteroides y cometas. En España tenemos muchísimos. Tú creo que aquí tenemos un ejemplo claro de dedicación a astrometría de asteroides. Es una técnica que, en la que tenemos los aficionados muchísimo que decir, porque cuando queremos caracterizar un asteroide en concreto, lo que necesitamos son muchas medidas, muchas. Medirlo continuamente se les llama astrometría, medirlo en el cielo, medir sus coordenadas, medir cómo evoluciona su órbita, porque estos son siempre datos estadísticos. Cuanto más datos tengamos, menor será el error. Si escucháis en la tele, en cualquier medio de comunicación, en la radio, un asteroide que se descubrió el mes pasado podrá impactar contra la Tierra en el 2022,
Mentira, mentira, ya está ahí avisado de que eso no puede ser. O sea, eso es sensacionalismo puro, eso es ganas de asustar un poco, porque un asteroide que está recién descubierto difícilmente se le puede calcular una órbita a mucho tiempo. Es necesario más pasos a través del perihelio, más vueltas alrededor del Sol, pasos por la Tierra, para afinar en su órbita y determinar si efectivamente puede o no puede chocar. Y aquí los aficionados, que ya os digo, tenemos mucho que decir. Bueno, hay una escala la escala de Turing que se llama, que establece el riesgo potencial de un impacto. Normalmente se le da un valor de impacto de los, yo digo, esto es importante, de los 11.000 y pico, esos que hemos visto antes, de cuerpos descubiertos, ninguno va a impactar con la Tierra en los próximos 100 años. Todos están catalogados como cero. No van a impactar. Hay uno que el que vimos al principio del todo, que se llama Apophis, que bueno, ahora veremos un poquito sobre él, pero tampoco va a impactar contra la Tierra. O sea que si escucháis, lo mismo digo, en los medios de comunicación, un asteroide conocido hace mucho tiempo, va a impactar contra la Tierra, ponerlo en cuarentena directamente. Ninguno de esos 11.000 y pico de objetos impactará contra la Tierra en los próximos 100 años. Hay una posibilidad, no recuerdo cuál era, un asteroide que es posible que impacte contra la Tierra en el año 2880 y tanto. Es lo más cercano que tenemos de impactos serios contra la Tierra. Los demás, no creerse absolutamente nada, o bueno, no creerse tampoco, ponerlo perfectamente en cuarentena hasta que se obtengan más datos y realmente pues, se pueda afinar en la órbita. Hay acercamientos bastante peligrosos, ha habido acercamientos bastante peligrosos. Peligroso me refiero no solamente a la cercanía, sino a que no se esperaban. Lo realmente peligroso no es lo cerca que pase, sino que no se sabe que iban a pasar. Eso es lo que realmente debe preocuparnos. De hecho, bueno, hay un asteroide por aquí, Hermes, que se descubrió en 1937 y se perdió. Ya no se sabe. Es un asteroide que bueno, pasó a 700.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Eso no es nada. Eso es rozarte la oreja. Y desde el 37, yo no sé si se localizó después, pero es un asteroide que se encuentra perdido, con lo cual bueno, es cuestión de seguir buscándolo. Bueno, este concretamente de los 72, bueno, ni se detectó ni nada porque pasó por la atmósfera, se vio, era de día. Había un vídeo por ahí por internet, pero no lo he encontrado, era muy bonito. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el 2012 de A14, me imagino que todos acordaréis, vamos, todos los que conocisteis el tema, porque salimos al campo a verlo. Era un objeto, bueno, ha sido el objeto que más cerca ha pasado de la Tierra, ¿vale? Tamaño era de aproximadamente 45 metros, una roca. Bueno, lo descubrieron aquí en España, un grupo de aficionados que tienen un observatorio en Granada. Veis que los aficionados realmente tenemos muchísimo que decir. Como podéis ver, la órbita del asteroide es muy parecida a la de la Tierra, con lo cual no es raro que vuelva a haber otro acercamiento, pero ese asteroide no va a chocar contra la Tierra. Os voy a enseñar el vídeo que grabó, porque es espectacular. Nuestro amigo Daniel, que además se lo pusieron como apodo. ¿Veis vamos a ponerlo desde el principio? ¿Veis ahí el asteroide desplazándose en el fondo de estrella? Es un time-lapse, o sea, el periodo es 1 hora y 3/4, pero fijaos cómo se nota perfectamente cómo se acerca a la Tierra y ahora se está alejando. Ahí ya casi se está perdiendo. Es espectacular, una toma extraordinaria de Daniel. Este otro caso bastante curioso y único, el 2008 TC3, es es la primera vez que se detecta un asteroide que va a impactar en la Tierra. Era pequeñito, naturalmente, no sé si era algunos metros, 4 o 5 metros, no recuerdo bien, pero creo que sí, 5 metros de diámetro. Pero es la primera vez que se consigue detectar el asteroide en el cielo. Ahí tenéis el trazo. Inmediatamente después de hacer esta fotografía, los aficionados son aficionados también de la Sagra en España. Después de detectar el trazo del asteroide, el asteroide entró en la sombra de la Tierra, ya no se pudo detectar, pero se calculó perfectamente dónde iba a impactar, que en un principio parecía que iba a impactar aquí en la
cerca de, o iba a pasar cerca de, por el estrecho de Gibraltar, pero al final se determinó que en principio iba a impactar sobre Sudán. Y así fue. Dejó una enorme estela, estamos hablando de 5 metros, una piedra de 5 metros, fijaos la estela que dejó, el impacto que registró, que recogió un satélite meteorológico. Se liberó 1000 toneladas de la energía equivalente a 1000 toneladas, la explosión de 1000 toneladas de TNT a 1000 toneladas. Esto es la energía que liberan 100 toneladas de explosivos. Y estamos hablando de una roca de 5 metros. ...10 veces más que eso. El impacto es... impacto. No sé si sois capaces de imaginaros 10 veces más esto, una simple roca de 5 metros. Como veis, las piedras alcanzan perfectamente la velocidad del sonido y rompen la barrera, vaya. Pues esta pequeña piedrecita es lo que provocó. De hecho ahí lo veis en el satélite. Inmediatamente se inició la búsqueda de los posibles trozos de una roca de 5 metros en medio del desierto de Sudán, que creo que además había por allí, pues, en fin, había problemas políticos y fijaos, bueno, hay pues por ahí tiene que haber un trocito de roca, no muy grande, porque si el trozo que cayó eran 5 metros, lo que vamos a encontrar pues no va a ser mucho, ¿no? Y ahí está, eso es lo que encontraron. Una roquita, yo no sé lo que tendrá eso, pero felices y contentos por haber encontrado algo. Y ya os digo, era la primera vez que se detectaba un asteroide, una roca en este caso, se preveía dónde iba a caer y se iba a ese sitio y se recogía ese trozo. Estamos hablando de 2008. Apophis. Bueno, Apophis es un ejemplo de lo que os he estado comentando. De enseguida salta las noticias sensacionalistas a la mínima de cambio, ¿no? Cuando se descubre un asteroide, no se puede inmediatamente determinar que va a chocar contra la Tierra, que es más o menos lo que pasó con Apophis. Se salieron en todos los medios de comunicación, además le pusieron un nombre, Apophis creo que significa el caos o la destrucción, y que en el año 2029 iba a pasar, pues iba a chocar con la Tierra prácticamente, iba a pasar muy cerca y posiblemente fuera a chocar. Bueno, Apophis no va a chocar contra la Tierra. En 2029 va a pasar a 580.000 kilómetros, que está cerquita, pero no va a chocar. El siguiente paso va a ser más espectacular, va a pasar muchísimo más cerca, creo que recordar que en unos 30 o 40.000 kilómetros, pero aún así se ha calculado ya bastantes veces, y Apophis, que no digan lo contrario, Apophis no va a chocar contra la Tierra. Existe una misión, bueno, existen muchísimas misiones, como las películas, ¿no? Cuando viene un cometa, normalmente son los americanos los que van a salvarnos y tal, ¿no? Bueno, pues aquí no, aquí tenemos una nativa nuestra, la misión Don Quijote, que lo que estudia, o lo que tiene está estudiando la posibilidad de impactar contra un cuerpo que se acerque a la Tierra y en qué medida lo puede desviar. Va a estar formada por dos partes, a una se le va a llamar Don Quijote y a la otra Sancho, y Sancho va a ser la que impacte contra un cuerpo. No sé cómo está de avanzada esta misión, no he encontrado mucha información por internet, me enteré hace algunos años que era una propuesta española para la ESA, pero no sé exactamente cómo. Hay muchas más, ¿no? Hay muchas más, como la destrucción, el desvío, en fin, hay preocupación, entonces hay muchísimas, pero nada demostrado. Tenemos que hablar del meteorito de Rusia. El mismo día que pasó el asteroide este que hemos comentado antes, tan cerca, el 15 de febrero del año pasado, de 2013, cayó uno de los... Este lo tenía yo aquí. Sí, lo tenía abierto aquí precisamente. Aquí. Vamos a verlo porque la verdad es espectacular. Enorme la bola de fuego que hay.
Fue curioso porque fue el mismo día que pasó el asteroide y se pensó que era un trozo del asteroide o que venía el asteroide acompañado y que, en fin, ya un poco empezó también el sensacionalismo un poco a... Pero nada tiene que ver el asteroide con este meteorito, no tiene absolutamente nada que ver. Se puede ver cómo se ralentiza por la atmósfera y al final lo que cayó, se han rescatado, se han recuperado algunos trozos. Y aquí quisiera que viera ahí un par de cositas. Primero que los rusos son difícilmente impresionables porque bueno, eso llega a caer aquí en Sevilla y los gritos y la... Esto es lo que queríamos ver. Momento del impacto, no. Ahora lo vamos a ver. Es realmente impresionante. Pero eso no es... Lo dejamos ahí que esta pobre se da un susto. El sonido no es el impacto del asteroide. El asteroide no es lo que os comenté al principio. El asteroide se va frenando por grande que sea. Bueno, naturalmente a partir de 500 metros, 1 kilómetro ya es otra cosa, ¿no? Pero estos asteroides que son pequeños no chocan contra el suelo, caen. Y ese ruido que vemos no es la caída que oímos, no es la caída del meteorito, es la onda de choque, la onda a medida que avanza por la atmósfera, va acumulando delante de sí el aire hasta que se rompe y llega a la Tierra. Lo que ha roto cristales y ha provocado, en principio eran 200, ahora son 1200 heridos, principalmente por rotura de cristales. Lo que ha provocado eso ha sido la onda de choque. Yo insisto, el asteroide no ha chocado contra la Tierra y no ha dejado ningún cráter. Esos son asteroides mucho más grandes y en lugar de romper cristales hubiese tenido unas consecuencias muchísimo mayores. Quisiera que viera ahí porque, insisto en lo mismo, ¿no? Inmediatamente este tipo de casos son aprovechados por la gente, en fin, en principio ignorante, que a lo mejor piensa que es una cosa pero después no lo es. Y empiezan a aparecer imágenes y empiezan a aparecer noticias que pueden contaminar muchísimo por ejemplo, esto. Esto no sé quién lo habrá hecho ni cómo lo habrán hecho, está chulísimo, pero eso no tiene nada que ver con el meteorito. El meteorito ha caído, os lo quiero insistir, cae, no impacta, cae, ha caído igual que cae una piedra desde lo alto de un avión. Y aquí, pues yo no sé, esto será algún tipo de escombrera y el que quiera pues habrá ido a la escombrera, habrá grabado y dicho que es el meteorito, para nada. Además es fantástico, vamos, parece de verdad, que cualquiera que lo... En fin, que ya con nosotros ya no se van a quedar desde luego, nosotros ya sabemos cómo es el tema y no... Pero fijaos que espectáculo, yo no sé si lo habrá hecho queriendo o en fin, o estaba ahí. También han aparecido agujeros o cráteres en el hielo, tampoco. Ya os digo, este tipo de objetos pues, espectacular, porque es uno de los más grandes que han caído desde Tunguska, pero este tipo de acontecimientos no provoca estos cráteres. Si lo comparamos con los cráteres que hemos estado viendo a lo largo de la charla, vemos que ese cráter lo habría producido un objeto muchísimo más grande, pero muchísimo más grande, y las consecuencias habrían sido muchísimo más graves. Y otra cosa también muy importante, los meteoritos, una vez que caen al suelo, no provocan incendio. El meteorito viene del espacio exterior, viene a una temperatura bajísima, y únicamente cuando entra en contacto con la atmósfera es cuando 2-3 milímetros de la superficie exterior alcanza una temperatura elevada, que incluso por la diferencia de temperatura puede fragmentar el objeto, ¿no? Pero caen total y absolutamente fríos, o sea, se enfrían en cuestión de segundos, no provocan incendios, no provocan absolutamente nada. Bueno, ya para terminar, no cansaros, quisiera comentaros una cosita simplemente. Habéis visto la situación en la que se encuentra la investigación de los cuerpos cercanos. Está muy avanzada, todavía hay posibilidades de encontrar más cuerpos, principalmente asteroides, que están perfectamente, habéis visto que hay muchísimos que están localizados, en torno al 90%. Muy difícil, que prácticamente imposible, que encontrar un cuerpo lo suficientemente grande como para provocar una destrucción masiva. Pero sí tenemos un pequeño problema,
si es pequeño entre comillas, y se llama la nube de Oort, y si no que se lo digan a los habitantes de Marte, creo que fue hace unos pocos días. La nube de Oort es una especie de burbuja que envuelve a todo el sistema solar, es enorme, está aproximadamente a un año luz de distancia, no se ha visto, no se puede ver, es imposible, está lejísimo, pero sí se ha intuido y que parece que es la cuna, digamos, es el origen de los cometas de largo periodo, tipo Hale-Bopp o tipo algunos cometas bastante famosos. Estos cometas son como núcleos fríos rodando en torno ahí en la nube de Oort, dando vueltas alrededor, pero por contacto entre ellos, codazos que se llaman, chocazos entre ellos, es posible que alguno caiga al interior del sistema solar. Entonces pasa a través de los planetas, o puede pasar a través de los planetas. Eso es un riesgo que es imposible de prever, imposible. O sea, cuando venga un cometa de la nube de Oort, pues bueno, esperar simplemente localizarlo a tiempo y poder actuar, porque nunca ha pasado y va a ser la única vez que pase. Si tenemos la mala suerte de que vaya a impactar con la Tierra, realmente tenemos un problema. Y el caso más cercano lo tenemos hace pocos días, ¿no? A finales del mes pasado, el Siding Spring, que es un cometa de la nube de Oort, que acaba de caer de la nube de Oort, después de un viaje de millones y millones de kilómetros, pues ha pasado a tan solo 140.000 kilómetros de Marte. 140.000, eso es como si nos pasa una bala y nos roza el pelo. Por pequeño que sea, porque bueno, este cometa es un cometa pequeño, pero el impacto de un cometa, por pequeño que sea, las consecuencias hubieran sido bastante graves. Afortunadamente, aunque hubiera impactado, no hubiera pasado nada. Pero bueno, las sondas que hay en Marte ahora mismo, que son bastantes, 5 o 6 sondas, se escondieron todas detrás del planeta Marte, porque realmente la lluvia de impactos de las partículas de la cola del cometa hubiera provocado algún daño en los paneles solares o en el instrumental. Pero en la Tierra, pues simplemente estar pendiente y estar vigilante y poder pillar estos cometas justo cuando se acerquen a nosotros. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algo, si no, pues yo he terminado. Espero que os haya parecido. Sí, bueno, perdón, ahí tiene, es que no veo. ¿Quería saber cómo sabes que viene de la nube de Oort? Sí se sabe. ¿Porque tú estás fuera de la galaxia o no? No, está dentro de nuestra galaxia, forma parte de nuestro sistema solar. O sea, forma parte. Estos núcleos cometarios que están alrededor de la nube de Oort están girando en torno al Sol. Lo que pasa es que están a una distancia enorme. Parece que se formaron al principio cuando se empezó a formar el sistema solar y que fueron expulsados por la fuerza gravitacional del Sol. Entonces sí se sabe que son de la nube de Oort porque son cuerpos que nunca han pasado, no están catalogados y además tienen una inclinación especial. Tienen una inclinación con respecto al plano de la eclíptica distinta al resto de los cometas. Entonces se conoce que han pasado varios. Algunos de los que hemos visto que han impactado contra el Sol provienen también de la nube de Oort. Y es un peligro que nosotros no podemos, una incertidumbre total, porque no sabemos cuándo va a venir un cometa de estos. El último fue espectacular, el Hale-Bopp, el cometa más observado de la historia, el más espectacular. ¿Pero podría ser sistema solar o es más amplio? No, es muchísimo más amplio que el sistema solar. Está a una distancia que es imposible de ni fotografiar ni ver nada, no se puede hacer nada. Se intuye por las características de los cometas que vienen de allí. Que son cometas que pueden tener el plano de la eclíptica puede ser de 90 grados, puede ser de 80 grados, en fin, que eso se conoce, ¿no?